Sobre el paso de los soldados. Asiria, 884-612 a.C. La más típica civilización de la Edad de Hierro, aproximadamente entre los años 1000 y 600 a.C., es la de los asirios. Tras ocupar Mesopotamia, dominaron sucesivamente a los pueblos vecinos, y en el siglo VII antes de nuestra era su rey Asaradón, que venció a los egipcios, convirtiendo el prestigioso imperio del Valle del Nilo en un protectorado asirio. Posteriormente, Asurbanipal, al someter Susa y tomar el Elam, llevará el poderío militar asirio a su máximo apogeo. Nótese, sin embargo, que este imperio, a diferencia de los que vimos aparecer en Egipto, Sumer o China, no es obra de un gran pueblo que se organiza colectivamente en Estado, sino que se trata simplemente de un mosaico de gentes sometidas por la fuerza de las armas. Sea como fuere, entre los años 884, comienzo del reinado de Asurnasirpal II, y 612, en que medos y babilonios unidos destruyeron Nínive, la capital de los asirios, estos últimos desarrollaron un esplendoroso arte cuyos artífices fueron en realidad los pueblos sometidos, en especial los sumerios, pero poderosamente influido por el gusto de la clase dominante que determina no solo la temática, reflejo de sus modos de vida y religión, sino que también afecta al estilo con una inclinación hacia lo impresionante en las representaciones animalísticas o humanas y hacia lo suntuoso y recargado en las formas ornamentales. Originarios del Kurdistán, donde la existencia de excelentes canteras había dado lugar a una arquitectura pétrea, los asirios, no obstante, hicieron construir sus edificios según la tradición latericia de Sumer y Ágade. Tampoco emplearon con frecuencia las vigas de madera fácil de obtener en las montañas, sino que, a la manera sumeria, cubríanse los espacios con arcos, bóvedas o cúpulas de ladrillo, y solo los edificios muy pequeños se remataban con terrazas. El gran tema de la arquitectura asiria fueron los palacios reales, como el de Asurnassirpal II en Nimrud y el de Taglafalazar en Aslan-Tash, y especialmente el de Sargón II, llamado Dur-Surrukim en Khorsabad, y el de Sennacherib en Nínive. Estas construcciones monumentales solían edificarse según costumbre de los países de inundaciones, en lo alto de una plataforma. Las habitaciones por lo general eran muy pequeñas y cubiertas con terrazas, bóvedas o cúpulas se levantaban junto a los lados mayores de grandes patios que en Khorsabad llegan a medir 10.000 y 6.000 metros cuadrados de superficie. Las puertas consistían en un arco de medio punto de ladrillo, a menudo sobre jambas de piedra, y algunas de ellas se hallaban flanqueadas por torres gemelas. Dentro del enorme espacio que comprendían los palacios se alzaba un templo, compuesto esencialmente a modo tradicional sumerio, de patio y zigurad. Este último elemento revistió con frecuencia una importancia excepcional, como por ejemplo el de Khorsabad, donde todavía subsisten 4 pisos de los 7 que tuvo. Por cierto que, en vez del sistema sumerio de escalinatas de acceso exterior para cada nivel, en Khorsabad los peldaños están construidos por una sola rampa que circunda la pirámide. Estas estructuras se revestían parcial o enteramente con vidriados cerámicos en colores lisos o formando dibujos. Por lo general dominaban los tonos azules, pero en ocasiones empleaban distintos revestimientos para cada cuerpo de la construcción, dando lugar a una espectacular policromía. La parte baja de los muros se cubría con placas de piedra no constructiva a modo de simples zócalos, en las que con frecuencia se esculpían bajorrelieves según la costumbre hitita. Precisamente, las obras maestras de la escultura asiria corresponden a estos zócalos o bien a las jambas de las puertas, en el caso de que se trate de altos relieves. En las jambas del palacio de Arslan-Tash encontramos ya el tema hitita del monstruo protector, que adquiere forma de leones y toros con cabeza humana en el palacio de Asurnasirpal, en las torres gemelas de Dur-Surrukim 722-705. Este motivo ornamental se complica. Los lados de cada torre aparecen flanqueados por bloques de piedra de más de 4 metros de altura, esculpidos en forma de monumentales toros con alas de águila, melena leonina y rostro humano barbado y coronado con la tiara de dobles cuernos. Se trata de una síntesis de las tradiciones de los tradicionales seres simbólicos,
el toro, el león, el águila y la cabeza humana, que Isaías y Ezequiel citan en la Biblia, asociándolos al trono de Dios, y que los cristianos identificarán como con los 4 evangelistas. En medio de estos monstruos, rellenando el friso frontal de las torres, se alzan otros seres alados que flanquean, como huyendo de él, la esfinge de Gilgamesh barbado. El aspecto feroz de tales esculturas se veía subrayado por la energía brutal de las musculaturas y por la presencia, tanto en el cuerpo del héroe como en los animales, de venas muy hinchadas, expresión de fuerza y de cólera. Aparte esta sensación de fortaleza, los detalles aparecen tratados con un gran virtuosismo y los rizos o los adornos de las tiaras, por ejemplo, muestran una complicación voluntariamente preciosista en un alarde técnico y de riqueza formal. Conservados en el Museo Británico, en el Louvre, en el Metropolitan de Nueva York y en la Universidad de Yale, en la actualidad podemos admirar todavía un buen número de frisos interiores de los palacios asirios. Millares de figuras de hombres, animales u objetos rellenan estas placas, concebidas como tapicerías y con los temas repartidos de un modo equilibrado, sin que destaque ninguno de ellos sobre los demás. La anatomía se presenta de manera muy exagerada y los detalles están tratados con gran virtuosismo. La primera gran serie de estos relieves, actualmente en el Louvre, es la que se elaboró en alabastro en el palacio de Assur-Narsirpal en Nimrud, 884-860. Figuran en ellos escenas culturales, de guerra y de caza, en la que los asirios aparecen siempre representados según un canon muy robusto para expresar su fuerza y poderío. Los relieves de Dur-Surrukim muestran ya un estilo muy diferente. La salvaje energía de los siglos IX ha dejado paso a la delicadeza, casi a la ternura. Se adivina una contención aristocrática que confiere quietud y altivez elegante a los personajes. Los animales, representados también con elegancia, no se hallan ya aislados, sino que integran a fondos ambientales con elementos de arquitectura y de paisaje, como ríos, árboles, ciudades, vallas guerreras o cinegéticas, etc. Bajo el reinado de Sennacherib, el reconstructor de Nínive, se labraron relieves acentuadamente anecdóticos y pintorescos, cumpliendo la ley artística que tantas veces veremos repetidas de un arte fuerte, simple, severo, que se torna sentimental y elegante para terminar siendo realista y superficial. El Museo Británico conserva lo mejor de la última etapa de los relieves asirios, es decir, lo que corresponden al esplendoroso reinado de Asurbanipal. Una nueva fuerza los agita, pero su preocupación esencial radica en la expresión del lujo y del esplendor. Las batallas y cacerías de Asurbanipal, en su carro de 3 caballos, cazando leones con arco, constituyen un canto triunfal impresionante, en el que, si la figura del rey viene modificada por el miedo adulador que la monumentaliza, la representación de los animales es la parte mejor lograda. Los leones que rugen o se retuercen al sentirse atravesados por las flechas, el que vomita sangre, los que mueren, los perros que los acosan, la cabra salvaje que huye volviendo la cabeza para vigilar si sus pequeños la pueden seguir, el pájaro muerto que cae entre las hojas, demuestran una vasta gama de sentimientos que la dureza de la época guerrera solo permitía tener con los animales. En otra escena, una cacería de caballos salvajes da ocasión a la misma complejidad de situaciones, con la nota emotiva de los atravesados por las flechas, los que se retuercen o son presa ya de los perros, así como el detalle sentimental de la bella yegua huyendo que se vuelve para mirar si su potrillo la sigue y ve que ya es alcanzado por un enorme perro. De la impresionante colección de víctimas que parecen contar con la simpatía del artista contra la crueldad y la soberbia del rey, destaca la famosísima leona herida, conservada en el Museo Británico. Se trata de una figura de 1 metro de longitud que arrastra, rugiendo y chorreando sangre, sus patas traseras paralizadas. En las representaciones de tipo religioso alcanza un apreciable desarrollo el tema del árbol de la vida, flanqueado por sacerdotes que, por medio de flores en forma de piña que llevan en pequeños cubos, practican la fecundación artificial de la palmera. Babilonia, 626-536 a.C. Tras el derrumbamiento del imperio asirio, Babilonia, que por aquel entonces debía ser ya la mayor ciudad del mundo, conoció una época de gran esplendor bajo Nabopolassar,
626-605, y su hijo Nabucodonosor II, 605-562, el conquistador de Jerusalén. De lo que fueron las grandes construcciones babilónicas quedan todavía restos imponentes. Se ha podido estudiar la enorme muralla que en cierto punto se duplicaba para formar una avenida entre muros que conducía a la puerta de Istar, diosa del amor y de la guerra, situada dentro de la ciudad, rítmicamente reforzada por torres y almenada, semejaba una fortificación hitita. Estaba construida de ladrillos crudos recubiertos con ladrillos cocidos sobre base de piedra caliza. Algunas partes se revestían enteramente de ladrillos vidriados azules con bajorrelieves polícromos representando el Sirush, serpiente con patas de león y de águila, animal de Marduk, alternando con toros el animal de Hadad. En contraste con el fondo azul de los paramentos, los Sirush eran blancos, con cuernos rizos y garras amarillos, o bien de este último color, con los citados detalles en rojo, hoy transformado en verde. En los toros se mezclaban los tonos rojos, amarillos y azules, con los cuernos y pezuñas dorados. La puerta de Istar, constituida por dos arcos sucesivos flanqueados por dos torres gemelas, ha sido reconstruida en Berlín. Otro de los monumentos que ha podido conocerse es el Palacio de Nabucodonosor, con los restos de una sala de 52 metros de largo por 17 de ancho, identificada como el salón donde se celebró el famoso festín de Baltasar, que probablemente estaba cubierta por una bóveda de cañón como un túnel sobre muros de 6 metros de espesor. El templo de Marduk, con vestíbulo y gran patio, poseía también un zigurat con escaleras exteriores, al modo de los antiguos zigurats sumerios. Conocida con el nombre de Amen Anki, esta pirámide escalonada constaba de 7 pisos recubiertos, cada uno de ellos con cerámica de distintos colores, según representaban al Sol, a la Luna o a los planetas. Media, 612-549 a.C. Los medios, vencedores junto con los babilonios de los asirios, conocieron con el rey Exyasar un momento expansivo que hizo de ellos los primeros iranios organizados en gran estado. Tomaron el territorio del viejo Urartu, a la sazón invadido por tracofrigios, y llegaron a conquistar Anatolia hasta el río Alis. Sin embargo, su preponderancia, como la de Babilonia, fue efímera. Iniciada en el año 612 a.C., terminó en el 549 a manos de sus hermanos de raza, los persas. No obstante, en el curso de 70 años, los medos desarrollaron el primer arte monumental de Irán. Ya antes de su momento de esplendor, en el siglo VIII, empezaron a construir las tumbas rupestres relacionadas con el arte hitita y de los otros pueblos de Asia Menor, como en el país de Babur o Tel Alaf. Sus fortalezas y ciudades se rodeaban de murallas de planta circular, a veces con círculos concéntricos. Así ocurrió, por ejemplo, en su capital, Ecbatana, donde, como en Abur, también se emplearon columnas de madera con base de piedra, material este último que usaron perfectamente en sus edificios. Frigia y Lidia, 1540 a.C. Aproximadamente en el siglo IX o en el octavo antes de nuestra era, se labraron en territorio frigio, estado de Asia Menor situado al este del río Alis, la tumba rupestre de Asaim y los relieves también rupestres de Arslan Kaya, cuya temática de concepción micénica, columnas representando a la Gran Madre flanqueadas por animales rampantes, está realizada según la técnica hitita de los relieves de Yasilikaya. Estratégicamente situados a orillas del Egeo, el reino de Lidia, que acabó absorbiendo a los frigios, dominaba las comunicaciones de Siria y Chipre con Grecia por el sur, y con el Danubio, el Dnieper y el Kubán por el norte, estableciendo un control mucho más amplio y potente que el ejercido en tiempos anteriores por los troyanos. Entre los años 687 y 546 a.C., la dinastía de los Mernades llevó al país a su máximo apogeo, hasta que el rey Creso, cuyo nombre ha quedado como sinónimo de inmensamente rico, sucumbió ante el empuje persa. En esta época se continuaron labrando los frontones rupestres de tipo descrito y se construyeron túmulos funerarios rodeados de grandes piedras de tradición megalítica y micénica. Homero alaba las industrias de los lidios, de los que nos han quedado gemas talladas
y placas de alfarería, en las que los temas de origen mesopotámico transmitidos a través de Siria y Chipre se expresan con el modelado turgente y compacto de la tradición hitita. Obra excepcional del arte lidio es la más antigua alfombra que conocemos, confeccionada probablemente en Sardes, la capital del reino. Fue descubierta, no obstante, en Parchik, Siberia, a donde debió llegar a través de los pueblos nómadas euroasiáticos. Se trata de una pieza de 4 metros cuadrados con 415 nudos por centímetro cuadrado, en cuyo centro aparece un campo cuadriculado con rosáceas estrelladas en cada uno de los lados, representando el paraíso. Alrededor figuran animales paradisíacos y un desfile de caballos conducidos por jinetes o servidores a pie, vestidos como los persas, con los pantalones propios de los pueblos de jinetes, todo ello sabiamente entonado en verde claro, verde tila, amarillo verdoso y toques de rojo vivo.